¿Cómo ahorrar dinero en el mantenimiento de tu carro? ¿Sabías que muchas veces el mayor gasto de tener un carro no está en comprarlo, sino en mantenerlo? Y hay algo todavía más importante. No conocer tu vehículo puede hacer que gastes dinero innecesariamente en el taller. No significa que todos los mecánicos quieran engañarte, pero sí significa que, si no entiendes lo básico, es mucho más difícil saber qué te están cobrando, qué reparación realmente necesitas y qué puedes prevenir. Bienvenidos a Mecánica para Todos. Hoy vamos a hablar de algo fundamental. ¿Cómo ahorrar dinero en el mantenimiento de tu carro? ¿Qué revisiones puedes hacer tú mismo y cómo evitar errores y gastos innecesarios en el taller? 1. Conoce el plan de mantenimiento de tu carro. El primer consejo parece sencillo, pero es uno de los más importantes. Lee el manual del propietario. Ahí encontrarás información específica de tu vehículo. Tipo y viscosidad del aceite, capacidad de fluidos, presión de las llantas, intervalos de mantenimiento, especificaciones de bujías, filtros y muchas otras recomendaciones. No todos los carros necesitan exactamente el mismo mantenimiento. Por ejemplo, no es correcto asumir que todos utilizan aceite 5W30 o que todos deben cambiar aceite cada 5.000 kilómetros. El intervalo depende del fabricante, del tipo de motor, del lubricante utilizado y de las condiciones de funcionamiento. Además, algunos fabricantes establecen intervalos diferentes para uso normal y uso severo. Si conduces constantemente en tráfico pesado, haces recorridos muy cortos, circulas por caminos polvorientos, transportas cargas importantes o utilizas el vehículo bajo condiciones exigentes, debes revisar si el fabricante considera ese uso como severo. La primera forma de ahorrar dinero es mantener tu carro según sus especificaciones y no según lo que le funciona a otro vehículo. 2. No cambies piezas sin diagnóstico. Este es uno de los errores más costosos. Tu carro presenta una falla y alguien dice, hay que cambiar esta pieza. Pero la pregunta correcta es, ¿cómo sabemos que esa pieza es la causa del problema? Un diagnóstico profesional debe partir de los síntomas y utilizar pruebas para confirmar la causa. Por ejemplo, si aparece la luz de check engine, conectar un escáner OBD2 puede proporcionar códigos de diagnóstico. Pero atención, un código de falla no significa automáticamente que debas cambiar el componente mencionado. El código indica que el sistema detectó una condición determinada. El técnico debe interpretar ese código y realizar las pruebas correspondientes. Por eso, antes de autorizar una reparación costosa, pregunta: ¿cuál es la falla? ¿Qué prueba confirmó el diagnóstico? ¿Qué pieza está dañada y por qué? Estas 3 preguntas pueden ahorrarte mucho dinero. 3. Aprende a revisar los fluidos. No necesitas ser mecánico para aprender a inspeccionar los principales fluidos de tu vehículo. Aceite del motor, refrigerante, líquido de frenos, líquido de dirección hidráulica, si tu vehículo utiliza este sistema, y otros fluidos específicos dependiendo del vehículo. Pero aquí existe una regla fundamental. No agregues cualquier producto solamente porque tenga el mismo color. El refrigerante, por ejemplo, debe cumplir las especificaciones recomendadas por el fabricante. Lo mismo ocurre con el aceite del motor y el líquido de frenos. Utilizar un producto incorrecto puede generar problemas y terminar costando mucho más que haber comprado el fluido adecuado desde el principio. 4. Revisa las llantas y evita gastos innecesarios. Las llantas también representan una parte importante del presupuesto de mantenimiento. Revisa periódicamente la presión utilizando un manómetro y compárala con la presión recomendada por el fabricante. No utilices como referencia únicamente el número de presión máxima que aparece en el costado de la llanta. También observa el desgaste. Si una llanta se desgasta solamente por un borde, en el centro o presenta un patrón irregular, no pienses inmediatamente que simplemente necesitas cambiarla. Puede existir un problema de alineación, balanceo, suspensión o presión. Cambiar la llanta sin corregir la causa puede hacer que la nueva vuelva a desgastarse prematuramente. Ahí tienes un ejemplo perfecto de cómo un buen diagnóstico puede ahorrarte dinero. 5. Aprende a identificar el desgaste de los frenos. Las pastillas de freno son componentes de desgaste. Por eso debes aprender a reconocer señales como ruidos anormales, vibraciones, cambios en el pedal, pérdida de eficiencia o testigos de advertencia. Pero tampoco debes esperar a que una pastilla llegue completamente al límite para revisarla. Cuando una pastilla se desgasta demasiado,
puede terminar afectando otros componentes, como el disco. Y una reparación que inicialmente podía limitarse a las pastillas puede terminar involucrando discos, herrajes u otros elementos. El mantenimiento preventivo casi siempre resulta más económico que reparar una falla después de que se ha agravado. 6. Filtros. Pequeños componentes, grandes consecuencias. Aceite, aire y combustible cumplen funciones diferentes y sus filtros también. El filtro de aire del motor debe mantenerse en condiciones adecuadas para permitir un flujo de aire correcto. El filtro de aceite protege el sistema de lubricación reteniendo contaminantes. Y el filtro de combustible, cuando corresponde, ayuda a proteger el sistema de alimentación. Pero nuevamente, no cambies componentes únicamente porque alguien diga que ya toca. Consulta el intervalo recomendado y verifica el estado del componente cuando sea aplicable. Un mantenimiento preventivo bien planificado evita reemplazos prematuros y también evita retrasar demasiado un cambio necesario. 7. Aprende a hablar con tu mecánico. Esta puede ser una de las mejores herramientas para ahorrar dinero. Aprende el lenguaje básico de la mecánica. Si escuchas un ruido, intenta describir cuándo aparece. ¿Sucede con el motor frío o caliente? ¿Aparece al acelerar, al frenar, al girar, a determinada velocidad, después de pasar por un bache? Estos detalles pueden ayudar muchísimo al diagnóstico. Y cuando recibas un presupuesto, pide que te expliquen qué incluye. Pregunta por mano de obra, repuestos, cantidades de fluidos, especificaciones y trabajos adicionales. Si es una reparación importante, puedes comparar presupuestos, pero asegúrate de comparar exactamente el mismo trabajo y la misma calidad de componentes. Un presupuesto más barato no necesariamente significa una reparación más económica a largo plazo. 8. Guarda el historial de mantenimiento. Esto parece un detalle menor, pero tiene muchísimo valor. Guarda las facturas, kilometraje, fecha, repuestos utilizados y trabajos realizados. Puedes llevarlo en una carpeta, una hoja de cálculo o una aplicación. ¿Por qué? Porque podrás saber cuándo se realizó cada mantenimiento y evitarás pagar nuevamente por un trabajo que ya se hizo recientemente. Además, tendrás un historial que puede ser muy útil si posteriormente vendes el vehículo. 9. No intentes reparar todo tú mismo. Ahorrar dinero no significa hacer absolutamente todo en casa. Hay trabajos que puedes aprender a realizar, como determinadas inspecciones visuales, revisar niveles, presión de llantas o cambiar algunos elementos sencillos dependiendo del vehículo y de tus conocimientos. Pero existen sistemas donde un error puede ser peligroso. Frenos, dirección, suspensión, distribución, sistemas eléctricos de alta corriente y componentes relacionados con seguridad. Si no tienes los conocimientos, herramientas y procedimientos adecuados, es mejor acudir a un profesional. Ahorrar en mano de obra no tiene sentido si terminas provocando una avería más costosa o poniendo en riesgo tu seguridad. 10. La regla de oro. Prevenir es más barato que reparar. Finalmente quiero que recuerdes esto. No esperes a que tu carro falle para comenzar a cuidarlo. Revisa, escucha, observa, registra, pregunta y aprende. Una pequeña fuga detectada a tiempo puede evitar una reparación mayor. Una presión incorrecta corregida a tiempo puede ayudarte a prolongar la vida de una llanta. Una batería revisada antes de fallar puede evitar que quedes varado. Y una inspección preventiva puede detectar un problema antes de que se convierta en una emergencia. Conocer tu carro no significa convertirte en mecánico profesional. Significa tener los conocimientos suficientes para entender qué necesita tu vehículo, detectar señales de alerta, hacer preguntas correctas y tomar decisiones inteligentes. Y si quieres llevar ese conocimiento al siguiente nivel, te invito a conocer nuestro libro de mecánica básica para principiantes con su primer carro, que encontrarás en la descripción de este video. Es una guía pensada para que aprendas a conocer tu vehículo, hablar con seguridad con tu mecánico, evitar errores, ahorrar dinero en mantenimiento y tener conocimientos básicos que incluso pueden sacarte de un apuro en la calle. Suscríbete a Mecánica para Todos y acompáñanos en esta serie, porque cuando conoces tu carro, no solamente lo mantienes mejor, también proteges tu dinero y conduces con mayor seguridad. Esto es Mecánica para Todos. Aprende, previene, cuida tu carro.